de cómo una mente, o dos mentes en este caso, pueden haber hecho eso, ¿no? Probado cientos y cientos de teoremas, se ha intentado y se ha logrado poner eso en un modelo, en un programa de computación, con lo cual se ha determinado que una enorme cantidad de esos teoremas son correctos en cuanto a su formulación, etc. Así que es una obra que es una de las grandes obras cumbres de la humanidad. Entre los aportes más significativos de Russell a la lógica hay que nombrar el descubrimiento de la paradoja que lleva su nombre y la solución que le propuso bajo el nombre de teoría de los tipos. Si uno no tiene cuidado en el desarrollo y fundamentación de la propia lógica, se pueden producir contradicciones nada menos que dentro de la lógica misma, que de alguna manera habría que solucionar. Y una de las llamadas paradojas, y en realidad habría que llamar antinomias, contradicciones principales que se deben a Bertrand Russell, es la que se llama precisamente la antinomia de Russell. Entonces la paradoja de Russell, que justamente muestra una inconsistencia en la noción misma de conjunto o de clase, sin ningún agregado adicional, simplemente la misma idea de clase parece llevar a paradojas. La paradoja de Russell consiste en lo siguiente. Consideremos la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas. Pero si esta clase no es miembro de sí misma, entonces lo es. Y si lo es, entonces no lo es. Dicho de otro modo, tanto si suponemos que esta clase es miembro de sí misma, como si afirmamos que no lo es, caemos en una contradicción. El modo de salir de la aporía fue la teoría de los tipos. La teoría de los tipos es la teoría según la cual los conceptos que uno puede emplear no pueden tener referencias o relaciones confusas unas con otras. Se van engendrando constructivamente en una jerarquía, la llamada jerarquía de los tipos, y una cosa es hablar de individuos, otra cosa es hablar de propiedades de individuos, otra cosa es hablar de propiedades de individuos. Por ejemplo, si yo le preguntara lo siguiente, ¿el número 8 es valiente? Desde el punto de vista gramatical es una buena pregunta. Estoy hablando del número 8 y pregunto si le puedo aplicar la propiedad de ser valiente. Pero eso desde el punto de vista lógico y de la teoría de los tipos está mal, porque el número 8 no es un individuo de los que componen básicamente el individuo. Ni cobarde ni valiente se pueden aplicar al número 8. No está bien construida la frase desde el punto de vista lógico, aunque gramaticalmente está bien porque tiene sujeto y predicado. Y acá viene, entre muchas ideas de Bertrand Russell, de que el discurso filosófico tradicional tiene constantemente violaciones de este tipo de naturaleza. Bertrand Russell. Russell propuso reformular el lenguaje coloquial para descubrir en él, a partir de la forma gramatical corriente, mediante el análisis, la estructura lógica y a partir de ahí, entonces poder acercarse a la estructura de la realidad. No es el análisis del lenguaje coloquial lo que le importa, sino el análisis del lenguaje que él llama lenguaje lógicamente perfecto, o lenguaje ideal, o lenguaje artificial, algunos han dicho. En los comienzos de Russell, cuando escribe los principios de las matemáticas, él está pensando que el lenguaje coloquial es un lenguaje
que funciona como algo así como guía o como índice fidedigno de cómo es la realidad o cómo es la estructura lógica. Y esto lo sostiene al principio, pero después empieza a pensar, por consideraciones diversas, empieza a pensar que no, que el lenguaje coloquial no es un camino adecuado, ni es una guía, ni es un índice para acceder a la estructura lógica. Y entonces él piensa que, por el contrario, ahora ya más adelante, piensa que por el contrario, el lenguaje ordinario y la forma gramatical del lenguaje ordinario son más bien distorsionantes y son más bien desorientadores, y en ese sentido dice por ahí, obstinarse en el análisis del lenguaje ordinario es uno de los mayores obstáculos para el progreso filosófico. Otro fundamental aporte de Russell fue la famosa teoría de las descripciones. Russell tiene varias publicaciones que son muy importantes. Una es On the Noting, sobre la denotación, que él publica en 1903-1905 en Maine. Es un artículo breve, donde él introduce ahí, o es el comienzo del desarrollo de una de sus doctrinas más importantes. El problema, a ver si lo puedo decir muy brevemente, es este. Si yo digo, el ejemplo de Russell, si yo digo el actual rey de Francia es calvo, todo el mundo entiende lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el actual rey de Francia tiene la propiedad de ser calvo. Ahora, no estamos hablando metafóricamente, estamos hablando literalmente. El problema es que no puede ser ni verdadero ni falso, porque ocurre que no existe el rey de Francia. Entonces la gran pregunta, viejo problema, ¿de quién yo digo que es calvo? Cuando lo que digo, ser calvo, corresponde a una entidad que no existe, que yo sé que no hay en el mundo. Entonces la solución de Russell es hacer en primer lugar una diferencia muy crucial entre forma gramatical y forma lógica. Yo me dejo guiar por la forma gramatical y me lleva a un error teórico cuando pienso que en el actual rey de Francia es calvo, yo estoy predicando la propiedad de ser calvo del actual rey de Francia. Esa es la forma gramatical, tengo una oración sujeto-predicado. Pero Russell dice, pero esta no es la forma lógica. La forma lógica es mucho más complicada, es un enunciado que tiene un cuantificador existencial. Yo en realidad lo que estoy diciendo ahí, y ahora viene su análisis, es que existe un rey de Francia y que existe un único rey de Francia y que ese rey de Francia es calvo. Esta es una conjunción que, como toda conjunción, con que uno de los conjuntos sea el falso, se falsifica toda la conjunción, luego el enunciado es falso. Entonces lo que muestra Russell es cómo este tipo de oraciones tienen plenamente significado a pesar de no referir a nada en el mundo, porque en el fondo esconden una afirmación de tipo existencial. Y así como podemos decir que, no sé, existen los caballos, es una oración verdadera, aunque no se haga referencia a ningún caballo en particular. Existe un rey de la Argentina que será una oración verdadera